Bienvenidos a Relatos Macabros. Hoy les traigo una historia de terror que no podrán olvidar fácilmente. Pero antes de comenzar quiero pedirles un favor. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora mismo. Es completamente gratis, y me ayudas muchísimo a seguir trayéndoles más historias como estas. Gracias. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Cosas que han pasado de generación en generación, historias que nuestros abuelos nos contaban junto al fuego y que nosotros, con el tiempo, repetimos a nuestros hijos. Muchos dicen que son solo cuentos, leyendas inventadas para asustar a los niños. Pero hay ocasiones en las que esas historias se vuelven reales, tan reales que cambian la vida de quienes las viven. Y cuando eso sucede, ya no hay vuelta atrás. Esta es la historia de Francisco, un hombre sencillo que vivía en un pequeño pueblo de Veracruz. Francisco nunca creyó en fantasmas ni en apariciones. Para él, todo tenía una explicación lógica. Trabajaba en el campo desde muy joven y conocía cada rincón de esas tierras como la palma de su mano. Era un hombre bueno, tranquilo, de esos que saludan a todos en la calle y siempre tienen una sonrisa a pesar del cansancio. Todo comenzó una noche de octubre, cuando Francisco regresaba tarde de trabajar en una parcela que quedaba cerca del río. Ese río que todos en el pueblo conocían, ese río del que todos hablaban en voz baja. Las personas mayores siempre advertían a los jóvenes que no se acercaran al río después del anochecer. Decían que por ahí se escuchaban cosas, llantos, gritos de mujer. Pero Francisco nunca les hizo caso. Él pensaba que eran solo supersticiones de gente aburrida. Esa noche, el cielo estaba oscuro, sin luna. Las nubes tapaban las estrellas y el viento soplaba frío entre los árboles. Francisco caminaba por el sendero de tierra, cansado, con las botas llenas de lodo y la espalda adolorida. Solo quería llegar a su casa, comer algo caliente y dormir. Pero cuando pasó cerca del río, escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Era un llanto suave, casi como el de un niño pequeño, que venía desde la orilla del agua. Francisco se quedó quieto, con el corazón latiéndole más rápido. Pensó que tal vez era algún animal herido, o quizás un niño perdido. Sin pensarlo mucho, se acercó al río apartando las ramas que le bloqueaban el paso. La corriente del agua se veía negra bajo la poca luz que quedaba. Francisco miró a ambos lados, pero no vio a nadie. El llanto había parado. Todo estaba en silencio, un silencio tan profundo que hasta el viento parecía haberse detenido. Se sintió tonto por haberse acercado. Seguramente había sido su imaginación, el cansancio jugándole una mala pasada. Dio media vuelta para regresar al camino, pero entonces lo escuchó de nuevo. Esta vez más cerca, más claro. Era el llanto de una mujer, un llanto desgarrador, lleno de tristeza y dolor. Francisco sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus manos empezaron a temblar. Quiso correr, pero sus piernas no le respondían, y entonces la vio. Una figura blanca a lo lejos, junto al agua. Era una mujer vestida con un vestido largo y blanco, que se movía con el viento. Tenía el cabello negro, largo, que le caía sobre la espalda. Estaba de espaldas a él, inclinada sobre el río, como si buscara algo en el agua. El llanto venía de ella. Francisco quiso gritar, quiso moverse, pero no pudo. Se quedó ahí, paralizado, viendo cómo aquella mujer se movía lentamente, balanceándose de un lado a otro mientras seguía llorando. El sonido era horrible, tan lleno de sufrimiento que le hacía doler el pecho. De pronto la mujer dejó de llorar, se quedó completamente quieta, y muy despacio, comenzó a girar la cabeza hacia Francisco. Él sintió que se le helaba la sangre. No quería verle la cara. No quería saber qué había ahí. Pero no podía apartar la mirada. La mujer seguía girando, cada vez más, hasta que por fin quedó de frente. Lo que Francisco vio esa noche lo perseguiría por el resto de sus días. La mujer no tenía rostro. Donde debían estar sus ojos, su nariz, su boca, solo había oscuridad. Un vacío profundo y terrible. Y de ese vacío salía el llanto, más fuerte ahora, más desesperado. Francisco por fin pudo moverse. Corrió.
Corrió como nunca había corrido en su vida, tropezando con las piedras, rasguñándose con las ramas sin mirar atrás. Escuchaba el llanto detrás de él, persiguiéndolo, acercándose más y más. Sentía que en cualquier momento algo lo agarraría, lo arrastraría de vuelta al río. Llegó a su casa con el corazón a punto de salírsele del pecho. Cerró la puerta con llave, corrió las cortinas y se sentó en el suelo, temblando. No podía respirar bien, no podía pensar. Lo que había visto no podía ser real. No podía. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en la oscuridad de su sala, escuchando cada ruido, cada crujido de la casa. Y cuando por fin amaneció, pensó que todo había terminado, que había sido solo una pesadilla, pero estaba muy equivocado. Los días siguientes fueron extraños para Francisco. No le contó a nadie lo que había visto junto al río. ¿Quién le creería? Además, él mismo todavía intentaba convencerse de que todo había sido producto de su imaginación, del cansancio, de la oscuridad, pero por más que se lo repetía, no podía olvidar aquella figura blanca, aquel rostro vacío, aquel llanto que parecía salir de lo más profundo del infierno. Empezó a evitar pasar cerca del río. Cuando tenía que ir a trabajar a las parcelas, tomaba el camino largo, aunque eso le costara 1 hora más de caminata. Sus amigos notaron el cambio. Francisco ya no era el mismo. Estaba pálido, ojeroso, nervioso. Brincaba al menor ruido. Dejó de sonreír. Una noche, aproximadamente 1 semana después de aquel encuentro, Francisco estaba en su casa tratando de dormir. Había cerrado todas las ventanas y puertas con llave, aunque hacía calor. Se sentía más seguro así. Estaba acostado en su cama, con los ojos cerrados cuando escuchó algo que hizo que se le erizara la piel. Era el llanto otra vez, pero esta vez no venía del río. Venía de afuera de su casa, del otro lado de su ventana. Francisco abrió los ojos de golpe y se quedó completamente quieto. El llanto era inconfundible. El mismo llanto desgarrador, lleno de dolor, que había escuchado junto al agua. Sentía que le faltaba el aire. No podía ser. Ella no podía estar ahí. No podía haberlo seguido hasta su casa. El llanto continuaba, yendo de un lado a otro de la ventana como si alguien caminara alrededor de su casa. Francisco apretó las sábanas con fuerza, sudando frío. Quería levantarse, prender la luz, hacer algo, pero el miedo lo mantenía clavado en la cama. Entonces escuchó un golpe suave en la ventana, luego otro, y otro más. Alguien estaba tocando el vidrio. Francisco sentía que el corazón se le iba a salir. No quería mirar. No quería ver qué había del otro lado de esa ventana. Pero algo dentro de él, algo más fuerte que el miedo, lo obligó a voltear la cabeza lentamente hacia donde estaba la cortina. Y ahí, proyectada en la tela de la cortina por la luz de la calle, vio la sombra de una mujer. Una silueta delgada, con el cabello largo cayendo sobre los hombros. La sombra se movía ligeramente, como si estuviera meciéndose, y el llanto seguía, constante, desesperado. Francisco no aguantó más. Saltó de la cama y corrió hacia la puerta de su cuarto, la abrió de golpe y salió hacia la sala. Prendió todas las luces de la casa. Se asomó por la ventana de la sala hacia afuera, pero no había nadie. La calle estaba vacía. El llanto había parado. Se quedó ahí parado, temblando, respirando agitadamente. Tenía que salir de ahí. Tenía que irse del pueblo. No podía quedarse ni un día más en ese lugar. Al día siguiente, Francisco fue a visitar a don Marcos, el hombre más viejo del pueblo. Alguien que conocía todas las historias, todas las leyendas. Don Marcos vivía solo en una casita al final del pueblo, rodeado de plantas y animales. Cuando Francisco le contó lo que había visto, el anciano no pareció sorprendido. Solo asintió con tristeza y le dijo algo que Francisco nunca olvidaría. Cuando ella te elige ya no hay escapatoria. La Llorona busca a quienes están solos, a quienes caminan de noche cerca del agua. Y cuando te encuentra, no te suelta hasta llevarte con ella. Francisco sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué puedo hacer?, preguntó con voz temblorosa. Don Marcos negó con la cabeza.
Ya es tarde, muchacho. Ella ya te marcó. Lo único que puedes hacer es rezar y no salir de tu casa cuando caiga la noche. Pero aún así, el anciano no terminó la frase, pero Francisco entendió. No había esperanza. Esa noche, Francisco hizo todo lo que don Marcos le había dicho. Se quedó en su casa, rezó, prendió velas, cerró todo con llave. Pero nada de eso sirvió. A las 3 de la mañana el llanto regresó. Esta vez no venía de afuera. Venía de adentro de la casa, del pasillo, del cuarto, de todos lados a la vez. Francisco se arrinconó en la sala, con una vela en la mano, temblando sin control. Las luces de la casa empezaron a parpadear. El aire se volvió frío, tan frío que podía ver su propio aliento. Y entonces, al final del pasillo, la vio. La mujer de blanco estaba ahí parada, mirándolo con ese vacío oscuro donde debería estar su rostro. El llanto salía de ella, cada vez más fuerte, más desesperado. Levantó una mano hacia Francisco, una mano pálida y delgada, y empezó a caminar hacia él. Francisco gritó. Gritó con todas sus fuerzas pidiendo ayuda, pero nadie lo escuchó. La mujer se acercaba cada vez más, deslizándose por el piso sin hacer ruido. Su vestido blanco se arrastraba detrás de ella, mojado, goteando agua del río. Francisco quiso correr hacia la puerta, pero sus piernas no le respondían. Sentía como si algo lo estuviera sujetando, como si manos invisibles lo mantuvieran en su lugar. La mujer estaba cada vez más cerca. Podía sentir el frío que emanaba de ella, un frío que le calaba hasta los huesos. Y entonces ella extendió ambas manos hacia él. Lo último que Francisco sintió fue un dolor terrible en el pecho, como si algo se lo estuviera arrancando desde adentro. Trató de gritar, pero no le salió ningún sonido. Todo se volvió oscuro. Lo último que escuchó fue el llanto de la mujer, mezclado ahora con otros llantos, voces de personas que habían pasado por lo mismo que él, todas atrapadas en ese sufrimiento eterno. Al día siguiente, los vecinos encontraron la puerta de la casa de Francisco abierta. La vela seguía prendida en el piso de la sala. Buscaron por toda la casa, pero no estaba. Revisaron el pueblo entero. Nadie lo había visto desde la noche anterior. 3 días después, lo encontraron en la orilla del río. Estaba ahí, tendido sobre las piedras, con los ojos abiertos mirando hacia el cielo vacío. Tenía una expresión de terror congelada en el rostro, como si hubiera visto algo horrible en sus últimos momentos. No tenía ni una marca en el cuerpo, pero todos sabían que algo le había pasado, algo que no se podía explicar. Don Marcos fue el único que no se sorprendió. Cuando le avisaron, solo negó con la cabeza y dijo en voz baja: «Ella se lo llevó». Desde entonces, la gente del pueblo evita pasar cerca del río después del anochecer. Y cuando alguien pregunta por qué, los más viejos cuentan la historia de Francisco, el hombre que no creyó en la Llorona hasta que ya fue demasiado tarde, porque hay cosas en este mundo que no necesitamos entender para que sean reales. Y la Llorona sigue ahí, junto al río, llorando por sus hijos perdidos, esperando a su próxima víctima, esperando a alguien que camine solo en la oscuridad, alguien como tú, alguien como yo. Y cuando la escuches llorar, ya será demasiado tarde para huir. Historia 2. Hay cosas en esta vida que uno no puede explicar con palabras simples, eventos que desafían todo lo que creemos saber sobre el mundo. A veces, la realidad es más extraña que cualquier cuento que nos contaron de niños. Y lo que le pasó a Jorge, un hombre común y corriente de Cuernavaca, Morelos, es prueba de ello. Esta no es una historia inventada para asustar. Es el testimonio de lo que vivió un hombre que solo buscaba ganarse la vida honradamente, trabajando de noche en un lugar donde la mayoría prefiere no estar cuando el sol se oculta. Jorge era un hombre de 32 años, nacido y criado en la colonia Carolina de Cuernavaca. Había trabajado en distintos oficios a lo largo de su vida, desde ayudante en una tienda de abarrotes hasta obrero de construcción. La vida no había sido fácil para él, pero siempre se las arreglaba para salir adelante. Cuando perdió su último empleo por el cierre de la empresa donde trabajaba, tuvo que buscar algo rápido. Tenía que pagar la renta de su pequeño cuarto
y ayudar a su madre que vivía en el otro extremo de la ciudad. Fue entonces cuando un conocido le comentó sobre una vacante como guardia de seguridad en el Panteón de la Leona. El trabajo era sencillo, le dijeron. Solo tenía que hacer rondas por el cementerio durante la noche, asegurarse de que nadie entrara a robar las flores o dañar las tumbas. El turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. No era un trabajo que muchos quisieran, pero Jorge necesitaba el dinero y no le tenía miedo a la oscuridad ni a los lugares solitarios. Su primer día fue un viernes de octubre. Llegó al cementerio justo cuando el último rayo de sol desaparecía detrás de las montañas. El encargado que salía del turno de día apenas le dirigió unas palabras. Le mostró la pequeña caseta de vigilancia cerca de la entrada. Le entregó una linterna y un radiotransmisor viejo que casi no servía, y se fue sin darle más explicaciones. Jorge se quedó solo, mirando las hileras interminables de tumbas que se perdían en la penumbra. Las primeras horas fueron tranquilas. Jorge caminó por los pasillos del cementerio, alumbrando con su linterna las lápidas antiguas, los ángeles de piedra con las alas rotas, los floreros vacíos. El lugar era más grande de lo que parecía desde afuera. Había secciones enteras que no se veían desde la entrada principal. Mientras caminaba, pensaba en lo extraño que era estar ahí, rodeado de silencio y de muerte. Pero se recordaba a sí mismo que era solo un trabajo. Los que estaban ahí abajo ya no podían hacerle daño a nadie. Fue durante su segunda ronda de la noche cuando algo llamó su atención. Mientras pasaba por una de las secciones más antiguas del panteón, su linterna iluminó una tumba que brilló de manera extraña. Se acercó despacio, curioso por ver qué era lo que había reflejado la luz de esa manera. Lo que vio lo dejó sin palabras. Era una tumba enorme, mucho más grande que las demás. Parecía una pequeña casa con columnas a los lados y un techo de vidrio que cubría toda la estructura. Pero lo más impresionante eran los espejos. Cientos, tal vez miles de pequeños espejos cubrían las paredes del mausoleo. Algunos estaban rotos, otros cubiertos de polvo y telarañas, pero aún así brillaban cuando la luz de la linterna los tocaba. Había esculturas de ángeles alrededor, con las caras desgastadas por el tiempo, y dentro del mausoleo se podían ver imágenes religiosas borrosas. Jorge se quedó ahí parado, observando aquella tumba tan peculiar. Nunca había visto nada igual. Se preguntó quién habría sido la persona enterrada ahí, qué clase de vida habría tenido para merecer semejante monumento. En la parte superior del mausoleo, apenas visible entre el polvo, pudo leer un nombre grabado en la piedra: Josefa Saldaña. Un viento frío sopló entre las tumbas, haciendo que Jorge se estremeciera. Por alguna razón, ese lugar le provocaba una sensación extraña. No exactamente miedo, pero sí incomodidad. Como si algo no estuviera bien. Decidió continuar con su ronda y alejarse de ahí. El resto de la noche transcurrió sin novedades. Jorge regresó a su caseta cerca del amanecer, cansado pero satisfecho de haber completado su primer turno. Cuando el guardia del día llegó a las 6 de la mañana, Jorge le preguntó sobre la tumba de los espejos. El hombre, un señor mayor de bigote canoso, lo miró con una expresión seria. «Ah, esa tumba. Es mejor que no te acerques mucho por ahí», le dijo con voz grave. «¿Por qué?», preguntó Jorge, intrigado. «Es la tumba de la Dama de los Espejos. Aquí todos la conocen. Fue una mujer muy hermosa que vivió hace muchos años. Dicen que era tan vanidosa que pasaba horas viéndose en el espejo, peinando su cabello largo. Cuando se enfermó y supo que iba a partir, le pidió a su esposo que la enterrara en una tumba llena de espejos, para que pudiera seguir viéndose incluso después de irse. El esposo, que la quería mucho, le cumplió el deseo». Jorge escuchaba con atención, sin saber si tomar en serio las palabras del viejo guardia. «¿Y qué tiene de malo eso?», preguntó. El hombre bajó la voz como si alguien pudiera escucharlos. «Lo que tiene de malo es que ella no descansa. Dicen que su espíritu sigue aquí, que no puede irse, que todavía está atrapada en su vanidad. Varios guardias que han trabajado aquí de noche han reportado cosas extrañas cerca de esa tumba. Luces que se encienden y se apagan,
reflejos en los espejos cuando no debería haber nada. Algunos hasta dicen que la han visto caminando entre las tumbas, una mujer de vestido negro con el cabello muy largo. Jorge soltó una risa nerviosa. Esos son solo historias para asustar a los nuevos, ¿verdad? El guardia no sonrió. Yo llevo 15 años trabajando aquí. He visto cosas que no puedo explicar. Mi consejo es que hagas tu trabajo y no busques problemas. Si ves algo raro, mejor ignóralo y sigue caminando. Jorge asintió, aunque por dentro no sabía qué pensar. No creía en fantasmas ni en apariciones, pero algo en el tono del viejo guardia le hizo sentir un escalofrío. Los siguientes días transcurrieron con normalidad. Jorge se fue acostumbrando a la rutina del trabajo nocturno. Aprendió a conocer cada rincón del cementerio, cada pasillo, cada sección. Incluso empezó a sentirse cómodo ahí. Durante las noches tranquilas se sentaba en la caseta a leer el periódico o a escuchar la radio en voz baja. De vez en cuando hacía sus rondas, más por cumplir que por necesidad real. Pero una noche de luna llena todo cambió. Eran cerca de las 2 de la mañana, cuando Jorge decidió hacer su ronda habitual. El cementerio estaba iluminado por la luz plateada de la luna, que creaba sombras extrañas entre las tumbas. Mientras caminaba, Jorge notó algo diferente en el ambiente. Había un silencio más profundo que de costumbre. Ni siquiera se escuchaban los grillos o el viento entre los árboles. Cuando pasó cerca de la tumba de los espejos, se detuvo en seco. Había una luz tenue saliendo del interior del mausoleo. Una luz suave, casi imperceptible, pero definitivamente estaba ahí. Jorge apagó su linterna y se acercó despacio, con el corazón empezando a latir más rápido. Pensó que tal vez alguien había entrado al cementerio a robar, que quizás estaban usando una lámpara pequeña para no ser vistos. Pero cuando llegó frente a la tumba, lo que vio lo dejó paralizado. Los espejos estaban brillando. No reflejaban la luz de la luna ni de ninguna otra fuente externa. Brillaban por sí solos, con un resplandor pálido que parecía venir de adentro. Y en uno de los espejos más grandes, Jorge vio algo que le heló la sangre. Un reflejo. El reflejo de una mujer. Jorge no podía moverse. Sus piernas se sentían pesadas, como si hubieran echado raíces en el suelo. En el espejo, la imagen era clara a pesar del polvo y las grietas. Una mujer de rostro pálido lo miraba fijamente. Tenía el cabello negro y largo que le caía sobre los hombros como una cascada oscura. Vestía un traje antiguo, de esos que usaban las señoras de sociedad hace muchos años. Pero lo que más le impactó a Jorge fueron sus ojos, vacíos, pero al mismo tiempo llenos de una tristeza tan profunda que le dolió solo mirarlos. La mujer en el espejo no se movía, solo lo observaba con esa mirada penetrante. Jorge quiso gritar, quiso correr, pero su cuerpo no le respondía. Sentía como si algo invisible lo mantuviera clavado en ese lugar. El aire a su alrededor se volvió helado. Podía ver su propio aliento convertirse en vapor frente a su rostro. Entonces, la mujer en el espejo levantó lentamente una mano. Sus dedos largos y delgados tocaron el cristal desde adentro, como si quisiera atravesarlo. Jorge escuchó un sonido, débil al principio, pero que fue creciendo. Era el rasguñar de uñas contra el vidrio. El sonido le ponía los pelos de punta, le erizaba la piel. De repente, Jorge recuperó el control de su cuerpo. Sin pensarlo 2 veces dio media vuelta y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida, tropezando con las lápidas, casi cayéndose varias veces. No se detuvo hasta llegar a la caseta de vigilancia. Cerró la puerta con fuerza y se dejó caer en la silla, respirando agitadamente. Su corazón latía tan rápido que pensó que se le saldría del pecho. Pasó el resto de la noche encerrado en la caseta, con todas las luces encendidas, mirando hacia la puerta cada pocos segundos. No volvió a salir hasta que amaneció. Cuando el guardia del día llegó, Jorge estaba pálido, con ojeras profundas y temblando ligeramente. El viejo guardia lo miró y supo de inmediato lo que había pasado. «La viste, ¿verdad?» Jorge solo pudo asentir. «Te lo advertí. Ese lugar no es normal. Esa mujer no descansa. Está atrapada en su propia vanidad, condenada a verse en esos espejos por toda la eternidad.
Y cuando alguien se acerca, trata de llamar su atención. Quiere que alguien la vea, que alguien la admire como cuando estaba viva. Jorge pensó seriamente en renunciar ese mismo día, pero necesitaba el trabajo, necesitaba el dinero, así que se convenció a sí mismo de que había sido solo su imaginación. El cansancio, la oscuridad, las historias del viejo guardia, todo junto había creado una ilusión en su mente. Eso era todo, pero en el fondo sabía que no era cierto. Los días siguientes fueron una tortura. Jorge llegaba al cementerio cada noche con un nudo en el estómago. Trataba de evitar la sección donde estaba la tumba de los espejos, haciendo sus rondas por otras áreas. Pero era imposible ignorarla completamente. El panteón no era tan grande y tarde o temprano tenía que pasar cerca. Una noche, exactamente una semana después de su primer encuentro, Jorge estaba haciendo su ronda cuando escuchó un sonido. Era como un susurro, apenas audible, que venía de la dirección de la tumba de los espejos. Al principio trató de ignorarlo, pero el susurro se hacía cada vez más fuerte, más insistente. No eran palabras claras, solo un murmullo continuo que le llamaba. Jorge apretó la linterna con fuerza y se dirigió hacia allá. No sabía por qué lo hacía. Algo lo empujaba a ir, como si una fuerza invisible tirara de él. Cuando llegó a la tumba, todos los espejos estaban brillando de nuevo, pero esta vez era diferente. En cada espejo veía el mismo reflejo. La mujer del vestido negro estaba en todos ellos, multiplicada cientos de veces, y todas esas imágenes lo miraban directamente. Jorge sintió que las piernas le temblaban. Quiso darse la vuelta, pero no pudo. Esta vez la mujer se movía. En los espejos, comenzó a caminar. Primero despacio, luego más rápido. Caminaba en círculos dentro de los reflejos, sin dejar de mirarlo. Su boca se abría y cerraba, como si tratara de decirle algo. Jorge no podía escuchar sus palabras, pero podía ver la desesperación en su rostro. Entonces sucedió algo que Jorge jamás olvidaría. Uno de los espejos comenzó a agrietarse. Las fracturas se extendieron como telarañas por toda la superficie del cristal, y de esas grietas empezó a salir algo. Primero fueron dedos pálidos, casi transparentes, que se aferraban al borde roto del espejo. Luego una mano completa. Después un brazo. Jorge gritó. Finalmente pudo moverse y corrió de nuevo hacia la caseta, pero mientras corría, podía escuchar pasos detrás de él, pasos lentos, arrastrándose entre las tumbas. Se atrevió a mirar hacia atrás por un segundo, y lo que vio casi lo hace caer de terror. La mujer estaba ahí. Ya no era un reflejo. Estaba físicamente presente en el cementerio. Su vestido negro ondeaba aunque no había viento. Su cabello largo cubría parcialmente su rostro pálido, y caminaba hacia él con los brazos extendidos, como si quisiera alcanzarlo. Jorge corrió más rápido de lo que creía posible. Llegó a la caseta y se encerró, empujando una mesa contra la puerta. Afuera, escuchaba los pasos acercándose. Luego, el silencio. Un silencio aterrador que era peor que cualquier sonido. De repente, escuchó el rasguñar de uñas contra la puerta de metal. El mismo sonido que había escuchado en el espejo. Rasguñaba y rasguñaba, sin parar. Jorge se tapó los oídos y cerró los ojos con fuerza, rogando porque amaneciera pronto. No supo cuánto tiempo pasó, tal vez horas, tal vez minutos. Cuando finalmente se atrevió a abrir los ojos, la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana. El rasguñar había cesado. Todo estaba en silencio de nuevo. Jorge salió de la caseta con cuidado. En la puerta de metal había marcas profundas, como si alguien hubiera arañado con uñas durante toda la noche. Miró hacia la tumba de los espejos a lo lejos. Todo parecía normal. Los espejos ya no brillaban. No había ninguna figura caminando entre las tumbas. Cuando llegó el guardia del día, Jorge le contó todo. El hombre solo movió la cabeza con tristeza. No eres el primero que pasa por esto. Y probablemente no serás el último. Esa mujer no puede irse. Está condenada a quedarse aquí, viéndose en sus espejos, tratando de encontrar la belleza que perdió. Y cada noche busca a alguien que la mire, que la admire, que le devuelva aunque sea un poco de lo que era.
Voy a renunciar, dijo Jorge con voz firme. No puedo seguir trabajando aquí. Puedes renunciar, respondió el viejo guardia. Pero eso no hará que te olvides de ella. Una vez que te ha visto, una vez que has estado cerca de ella, algo cambia. He conocido a otros guardias que se fueron de aquí pensando que estarían a salvo, pero ella los sigue, no físicamente, pero sí en su mente, en sus sueños, en los reflejos de cualquier espejo que miren. Jorge sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ahora eres parte de su mundo. Ella te conoce, te ha visto y no te dejará ir tan fácilmente. Jorge no quiso escuchar más. Recogió sus cosas y se fue del cementerio esa misma mañana, decidido a nunca volver. Durante los siguientes días trató de continuar con su vida normal. Buscó otro trabajo, trató de olvidar lo que había vivido. Pero el viejo guardia tenía razón. Cada vez que Jorge pasaba frente a un espejo, ya fuera en su casa, en la calle, en cualquier lugar, sentía que algo lo observaba. A veces, por el rabillo del ojo, creía ver una figura oscura reflejada detrás de él. Cuando se volteaba, no había nadie, pero la sensación permanecía. Por las noches Jorge no podía dormir. Cerraba los ojos y veía el rostro de la mujer. Escuchaba el rasguñar de uñas contra el cristal. Sentía el frío que emanaba de ella. Se despertaba gritando, empapado en sudor, con el corazón desbocado. Quitó todos los espejos de su cuarto. Evitaba mirar cualquier superficie reflectante, pero era imposible escapar completamente. Los escaparates de las tiendas, los retrovisores de los autos, las ventanas de noche, en todos ellos, a veces, podía verla, siempre de pie, siempre mirándolo con esos ojos vacíos llenos de tristeza. Jorge dejó de salir de su cuarto, dejó de buscar trabajo, apenas comía. Su madre se preocupaba por él, pero Jorge no podía explicarle lo que estaba pasando. ¿Cómo hacerlo sin que pensara que se había vuelto loco? Una noche, Jorge despertó sintiendo una presencia en su habitación. Abrió los ojos lentamente y lo que vio lo hizo contener el aliento. Ahí, al pie de su cama, estaba ella, la dama de los espejos, más real que nunca. Su vestido negro parecía flotar, su cabello caía como cortinas de seda oscura sobre su rostro. Y por primera vez, Jorge escuchó su voz. Era un susurro débil, como el viento entre hojas secas. «Mírame», decía, «mírame». Jorge quiso gritar, pero no pudo. Estaba paralizado de nuevo como aquella primera noche en el cementerio. La mujer se acercó más, extendiendo sus manos pálidas hacia él. Sus dedos fríos rozaron el rostro de Jorge, y él sintió como si toda la vida se le escapara del cuerpo. «Ahora eres mío», susurró ella. «Como yo estoy atrapada, tú también lo estarás, serás mi espejo. Me verás por siempre». Desde esa noche, Jorge nunca volvió a ser el mismo. Dicen que todavía vive en su cuarto encerrado, con las cortinas siempre cerradas. No habla con nadie, no sale nunca. Su madre le lleva comida que él apenas prueba. Cuando alguien logra verlo a través de la puerta entreabierta, dicen que Jorge pasa horas sentado frente a la pared, mirando fijamente, como si viera algo que nadie más puede ver. Y en el Panteón de la Leona, la tumba de los espejos sigue ahí. Los espejos todavía brillan algunas noches. Los guardias que trabajan ahí han aprendido a evitar ese lugar, porque saben que la dama de los espejos no descansa. Sigue esperando, sigue buscando a alguien que la mire, que la admire, que quede atrapado en su reflejo eterno. Y dicen que cada vez que alguien se acerca demasiado a esa tumba, cada vez que alguien mira fijamente esos espejos antiguos, ella encuentra una nueva alma que agregar a su colección. Una nueva persona que quedará marcada para siempre, condenada a verla en cada reflejo, en cada superficie brillante, hasta que la locura los consuma completamente. La vanidad, dicen los ancianos de Cuernavaca, es un pecado que puede trascender la vida misma. Y la historia de Jorge es la prueba de que hay cosas en este mundo que no podemos comprender. Cosas que existen más allá de la razón, más allá de la lógica. Cosas que esperan en la oscuridad, en los lugares olvidados, listas para atrapar a los incautos.
Jorge lo descubrió de la peor manera posible. Y ahora, prisionero en su propia mente, atrapado en el reflejo eterno de la Dama de los Espejos, no hay escapatoria. No hay esperanza. Solo la certeza de que algunos encuentros marcan el alma para siempre y que hay destinos peores que la misma muerte.